Padre nuestro, en esta mañana para mí, noche para allá mis hermanos en Sudamérica, alabamos tu nombre por tus bondades, por tu cariño, Señor, hacia nosotros, por tu cuidado que es constante, Señor. Eres tú el que nos despierta cada mañana, eres tú el que nos protege, nos das vida, Señor. Nos permite, Señor, caminar contigo, conocerte, eres tú el que nos llamas a la oración, al estudio de tu palabra, a amarte, Señor. Sin ti no somos nada. Y alabamos tu nombre, Señor, de todo corazón. Te alabamos y te amamos, Señor, y pedimos que en este momento, al estudiar tu palabra, tú nos enseñes, que tú seas el maestro, Padre. Que tú apliques las lecciones que aprendemos, Señor, a nuestras circunstancias individuales y que nos des un corazón que está dispuesto a obedecer en todo, Señor, y que está dispuesto, Señor, a someterse a tu voluntad. Padre, por favor, que tengamos un encuentro personal contigo, hoy lo pedimos por Jesús. Amén. Mayormente estudiábamos el capítulo 6 de Romanos la semana pasada. Capítulo 6 es el capítulos 6, 7 y 8. Son una unidad en el libro de Romanos que nos hablan de los resultados de la justificación por la fe. Del hecho de que somos libres del control del pecado, ya no somos más esclavos del pecado. Y tenían tarea para la casa. ¿Se acuerdan la tarea para la casa? ¿Cuál era la tarea para la casa? Era leer estos capítulos, estudiarlos, capítulos 6, 7 y 8. Muy bien, hermano, muy bien. Así me gustan los estudiantes. Estudiantes aplicados. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Si tienen pregunta, abran su micrófono y pregunten. Si tienen algún comentario. Y si no, está bien, podemos seguir estudiando. Muy bien, sigamos entonces. Ya que no hay... Vamos de vuelta al capítulo 6. Terminamos con el versículos 11 y 12, donde el apóstol Pablo dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra que el apóstol usa ahí en el versículo 11, la palabra consideraos, es la misma palabra que él usa en el capítulo 3 y 4 de Romanos, donde habla de la justificación por la fe. Ahí en el capítulo 4 y versículo 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. La palabra contada o imputada en el versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. Es la misma palabra en el griego, la palabra contada, la palabra atribuida, la palabra consideraos. Es la misma palabra en el griego y es como se llama la palabra que nos muestra que Dios, cuando Él nos cuenta justicia, para Él es una realidad, no es una teoría. Cuando Él lo cuenta, lo hace. Cuando Dios nos declara justos, eso llega a ser una realidad. Entonces, lo que el apóstol Pablo, en el versículo 6 del versículo 11 del capítulo 6, lo que él está enseñándonos es que la realidad que el Señor nos ha otorgado, ahora nosotros debemos tomar esa realidad y vivirla, hacerla una realidad. Dios, Él hace la realidad hablándola. ¿Se acuerdan que aprendimos que la justificación es cuando Dios testifica en nuestro favor en el cielo que somos justos, nos otorga su carácter, nos imputa justicia y nos trata como justos, que nunca hemos pecado? Entonces ahora tú y yo debemos hacer eso efectivo en nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos efectivo? Bueno, debemos morir al pecado y debemos considerarnos muertos al pecado. Debemos entrar en esa realidad. Entonces eso nos muestra que ahora, gracias a la experiencia del morir al yo, tú y yo somos libres de la esclavitud del pecado. El niño nace, el niño es gestado como esclavo. No somos culpables de nuestros pecados, pero somos gestados en pecado. El pecado vive dentro de nosotros. El pecado es un principio que nos gobierna de adentro para afuera. El pecado, ya lo hemos hablado antes,
tiene dos manifestaciones. El pecado es la desobediencia de la ley, y esa desobediencia de la ley llevó a que el ser humano se vuelva esclavo del pecado, que es el pecado mora en nosotros, y producto de que mora en nosotros, los frutos que producimos es desobediencia a la ley, lo que nos hace culpables. Solamente cuando tú y yo escogemos libremente someternos al pecado y violar la ley de Dios, entonces Dios nos cuenta como culpables. Miren el capítulo 7 del libro de Romanos. El apóstol Pablo nos habla de este principio que mora en nosotros. El versículo 14 en adelante dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que claramente el apóstol nos muestra de que el pecado mora en nosotros, así que el pecado nos controla de adentro para afuera. El asiento del pecado es el yo, es ahí donde mora y nos gobierna. Entonces somos esclavos, pero ahora a través de la experiencia de la justificación, de morir al yo, de unirnos con Cristo Jesús, de nacer nuevamente, ahora somos libres del pecado. Pero a veces no pareciera eso. A veces pareciera de que seguimos siendo esclavos del pecado. Incluso dentro de la iglesia se han inventado teologías que excusan el pecado. Dicen que, bueno, por el hecho de que el pecado mora en nosotros, nosotros nunca vamos a vencer el pecado hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, Él nos va a dar la victoria sobre el pecado porque nos va a dar una nueva naturaleza. Mientras nosotros tengamos la naturaleza que tenemos ahora, no va a ser posible vencer el pecado. Eso es falso. Eso es una teoría falsa, porque ya el Señor nos muestra de que no somos esclavos al pecado y que ahora nosotros podemos enseñorearnos de la tentación del pecado. Versículo 11, así también, capítulo 6, versículo 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa considerarnos muertos? Bueno, si el señor González está muerto, él no puede pecar. Si él está vivo, sí peca, pero si él está muerto, no puede pecar. Y ese es el problema, es que nosotros estamos vivos a nosotros mismos. Queremos complacer nuestros deseos. Cuando los apetitos se levantan, entonces nosotros nos subyugamos a ellos. Cuando tenemos las debilidades nos controlan y todo eso. El problema es que nosotros desde pequeñitos hemos aprendido a satisfacernos a nosotros mismos. Y ese es el problema. Por eso la hermana White dice que la batalla contra el yo es la batalla que más grande que alguna vez se haya peleado. Es la batalla contra el yo. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado. Se fijan ahora que es nosotros que permitimos, antes éramos esclavos del pecado, no tenías opción. El pecado te controlaba como deseabas, pero no ahora. Él dice, no reine pues. Eres tú el que decide si el pecado va a reinar o no. Y ahí nos explica cómo esto pasa. Dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En otras palabras, cuando nosotros permitimos que el pecado se enseñoree, es ahí entonces que nosotros vamos a hacer y obedecer lo que el pecado nos dice. Versículo 13, ni tampoco presentéis. La palabra presentar es la palabra, déjeme buscar el sinónimo en español. Es cedernos, yes, ceder.
dejarse, sí, ya. Ceder a la tentación, cedió, sí, ceder. Entonces la palabra en el griego, en el capítulo 3, en el versículo 13 dice, ni tampoco cedáis, os cedáis, entreguéis. No debemos entregarnos, someternos. No debemos someter nuestros miembros, dice, al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces es el rendirnos nosotros a la tentación para que nos controle. Y eso ocurre siempre, mira, tú te sientas, prendes la televisión, estás mirando algo y es algo violento, algo inmoral, y el Espíritu Santo te comienza a convencer que no debieras mirar aquello. Pero en el otro lado el yo comienza a decir, sí, pero si no es tan malo, ya se va a pasar, no te preocupes. Entonces ahora tienes que hacer una decisión. ¿Vas a someterte o vas a oponerte? Y decir, no, esto yo no lo puedo ver, como José. ¿Se acuerdan como José? José, ¿qué fue lo que hizo? Cuando fue tentado por la mujer, él soltó su saco y salió corriendo. Esa es la manera de vencer la tentación. Él no se sometió, él no parló con la tentación, él simplemente se arrancó. Y esa es la manera que nosotros debíamos hacerlo. Pero el momento que tú dices, no, si no importa, no tiene nada malo, te sometiste, escogiste ser siervo del pecado. Y ahora, entonces, el pecado te controla. La tentación te controla y la tentación te lleva al pecado. El mirar una película donde hay violencia, donde hay inmoralidad, el cielo lo cuenta como participar en el pecado, porque los pecados de la imaginación son tan pecados como los pecados hechos. Dice el Señor Jesús, el que mira a una mujer para codiciarla, ¿dónde ocurrió eso? Eso ocurrió en la mente, eso no fue algo físico. Mira a la niña con falda corta y se pasa la película, pecado. Es contado en el cielo como fornicación o como adulterio, porque es el pecado de la imaginación. El mundo antediluviano, la gran mayoría de su pecado era el pecado de la imaginación. Y nosotros vivimos en un mundo muy similar. Nuestra imaginación es violada, ya sea por los juegos, por las películas, por lo que leemos, por la música. Y es a través de la imaginación que Satanás crea en nosotros realidades que eventualmente muchos las ponen en práctica. El adulterio comienza primero en la imaginación, el robo comienza en la imaginación, la mentira comienza en la imaginación. Así que nosotros debemos guardar la imaginación porque es ahí donde nos sometemos al pecado. Nuestros pensamientos deben ser constantemente filtrados a través de Cristo Jesús. Nunca debiéramos permitir un pensamiento que vaya en contra de la ley de Dios. Porque es aquí donde comienza la batalla contra el pecado, en la mente, hermanos. Entonces, debemos estar en guardia. Si viene un pecado, si viene un pensamiento negativo, pensamientos de dudas, pensamientos impuros, pensamientos de codicia, pensamientos de envidia, deben ser controlados aquí. El momento que tú tienes un pensamiento malo, debe ser confesado a Cristo, decir, Señor, yo estoy pensando esto, por favor, sácalo y dame pensamientos puros. El que lucha con la pornografía, la batalla es aquí, es una batalla terrible. De momento en momento, cada vez que una imagen impura viene, se debe confesar al Señor y pedirle victoria y que cambie los pensamientos. Y la batalla es dura, durísima. Si no se gana la batalla aquí, no hay libertad. Pero si se aprende a ganar la batalla de someter la mente a Jesús y que los pensamientos van a ser pasados a través de él, entonces el alcohólico puede ser libre, el que fuma puede ser libre, el que está en drogas puede ser libre, porque el momento que el deseo viene a su mente y pasa por la imaginación, es el momento que se somete a Jesús, entonces hay libertad. Por eso el apóstol Pablo dice, no os sometáis. Cuando golpea la tentación a la puerta, preséntese a Jesús. Someteos a Cristo, no a Satanás. Así que entonces dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces ahora hemos muerto y ahora resucitamos. Ya no vivimos para nosotros mismos, ahora vivimos para Dios. Por lo tanto, todos nuestros miembros, todas nuestras facultades son sometidas a Cristo para hacer justicia, para obrar lo bueno, para hacer la voluntad de Dios. Y ahí se encuentra la gran diferencia entre el verdadero cristianismo y el falso cristianismo. El falso cristianismo se aferra a la justificación por la fe y dice, Dios me perdona, la gracia de Dios cubre mis pecados, alabado sea Dios, van a la iglesia, hacen todo, pero no hay una transformación de la vida, no hay una batalla contra el pecado. Lo opuesto, se sigue viviendo, se sigue pensando, se sigue actuando de la misma manera que éramos antes de entregarnos a Cristo Jesús. El verdadero cristianismo, vamos a estudiarlo cuando estudiamos la santificación, el verdadero cristianismo inmediatamente lleva a aquel que posee el principio vivo de la fe a purificarse a sí mismo, a abandonar el pecado. Porque ya es libre, el principio de la libertad tomó control de su alma y él ya no se puede someter. Ahora él va a vivir una vida de batalla contra aquellas cosas que lo dominaron antes. Entonces, por eso es que a los adventistas se nos enseñó, y tristemente se hizo eso de un Dios, pero lo externo, la manera de vivir, la manera de comer, la manera de entretenernos. Los adventistas antes no íbamos al cine, no mirábamos películas, no escuchábamos música mundana, no nos vestíamos de acuerdo a las modas del mundo. ¿Por qué? Porque es el principio de aplicar en forma práctica la conversión era algo natural. Tristemente, ahora, en gran manera eso se ha abandonado dentro de la iglesia adventista, pero se ha abandonado por el hecho de que por mucho tiempo se obligó, se enseñó a vivir, a vestirse y a hacer estas cosas sin una verdadera experiencia en el corazón. Entonces la gente se sentía forzada a hacer eso. Y entonces cuando el liberalismo comenzó a tomar control de la iglesia y ya cambiaron las normas y todo eso, entonces todos lo echaron para afuera, porque el corazón no estaba sometido a Cristo. Pero cuando el corazón está verdaderamente sometido a Cristo, el corazón naturalmente va a anhelar vivir una vida de obediencia al Señor. Muy bien, vamos al versículo 14. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a estos versículos? No, versículo 14, porque el pecado, y esta es una promesa, yo la tengo subrayada en azul. Todas las promesas en la Biblia, yo he ido a través de la Biblia buscando promesas y todas las subrayo en azul. Entonces, cuando tengo necesidad de promesas, me pongo a buscar los azules dentro de la Biblia, y ahí, cuando encuentro una que se aplica a mi necesidad, se la presento al Señor. Y aquí hay una promesa, es una promesa maravillosa, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué increíble, porque aquí, hermanos míos, el apóstol Pablo nos muestra el verdadero propósito de la gracia. El verdadero propósito de la gracia es llevarnos a vivir en obediencia a la ley, en obediencia, una vida de obediencia a la ley. La gracia no es un manto que cubre el pecado y lo excusa. La gracia es un manto que libera del pecado. Es una realidad que el Señor nos da que nos libera del pecado. Y de aquí el apóstol Pablo lo dice, el pecado no se enseñoreará. Si vosotros estáis bajo la gracia, el pecado no se va a enseñorear de vosotros. No tiene chance. Entonces, ¿por qué? El estar bajo la ley es estar bajo el dominio o la maldición de la ley. Y eso es porque estamos en pecado. Entonces, cuando estamos en pecado, la ley te apunta el dedo como un policía y te dice, estás culpable, mereces muerte. Entonces, ahora vamos al Señor porque la ley no nos puede limpiar, la ley no nos puede perdonar, la ley no puede cambiar el corazón. La ley no tiene esa facultad, no tiene ese poder. Cuando estamos en pecado, la función de la ley es apuntar el pecado, definirlo y
a declararte culpable. Pero la ley no te puede limpiar, ni perdonar, ni cambiar, ni salvar. La ley te lleva a Cristo. Es en Cristo Jesús que el Señor te da su gracia. Eso es estar ahora bajo la gracia. Y a través de la gracia el Señor nos justifica, nos limpia de pecado, nos perdona, morimos en Cristo Jesús, nos unimos a Jesús, somos llenos de su Espíritu, el principio del amor toma control de nuestro corazón. Y ahora vivimos bajo la gracia, en la realidad de la gracia, que es una nueva realidad, es el reino de Dios. Y en esa realidad ahora el pecado no se enseñorea de nosotros. No se enseñorea de nosotros. Así que ahí tenemos promesa. Cuando estás pasando por problemas de lucha con el pecado, preséntale esta promesa al Señor y dile, Señor, tú has prometido, el pecado no se enseñoreará de mí porque yo estoy bajo tu gracia, Señor. Tienes que darme la libertad. Quita el deseo, Señor. Dame el poder para vencer. No importa cuánto tiempo te cueste vencer un pecado, presenta siempre lucha. Nunca te sometas. Nunca lo excuses. Nunca digas esto es bueno sabiendo que es malo. Nunca le cierres el ojo al pecado porque el pecado es un principio asesino. Si tú lo excusas, te va a matar, te va a destruir, te va a controlar, te va a hacer esclavo nuevamente. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley? ¿Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, aquí está la palabra, la misma palabra que en el versículo 13 dice presentéis, es la misma palabra en el griego, sometéis, es la mejor traducción. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí hay un principio muy importante. Cuando tú te sometes a alguien, eres esclavo de aquella persona. Entonces, por eso es tan importante de someternos a Cristo y no al pecado. El rendirse al control del pecado, levantar las manos y decir, bueno, no importa, si yo nunca voy a vencer esto, te sometiste, te entregaste y vas a obedecer como esclavo al pecado. No puede haber libertad si tú te sometes voluntariamente. Entonces debemos, hermanos, batallar constantemente a los rasgos de carácter que no son como Cristo Jesús, no debemos excusarlos. Hábitos que son en contra de la voluntad de Dios, no debemos excusarlos, debemos batallar. No importa que la sociedad lo acepte, no importa que los hermanos de iglesia lo hagan, no importa, hermanos, si lo que a nosotros vale lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía enseñan. Cuando nosotros descubrimos que algo que yo estoy haciendo va en contra de la voluntad de Dios, inmediatamente nosotros debemos ponernos en batalla contra eso. Sea lo que sea. Muy bien. Versículo 17. Pero también está el principio de que si tú te sometes a Cristo, entonces llegas a ser esclavo de Él. Y aquí el apóstol Pablo va a explicar lo que significa ser esclavos de Cristo. Versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, miren eso, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La doctrina es las verdades que hemos aprendido como hijos de Dios. Al estudiar la palabra de Dios hemos aprendido verdades y nos hemos entregado a estas verdades y las obedecemos. Cuando hacemos eso, dice el versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos o esclavos de la justicia. Así que ocurre algo maravilloso cuando nosotros morimos al pecado, hermanos. Ahora llegamos a ser esclavos de la justicia. Antes éramos esclavos del pecado y producto de que éramos esclavos del pecado, nosotros producíamos los frutos del pecado. ¿Cuáles son los frutos del pecado? Están ahí en Gálatas capítulo 5. Todas aquellas cosas que son naturales en la carne.
envidias, borracheras, peleas, todas esas cosas, disoluciones, tanta mugre que produce la carne, es natural, porque éramos esclavos del pecado. Pero ahora dice que llegamos a ser esclavos de la justicia, así como era natural antes hacer lo malo, ahora va a llegar a ser natural hacer lo bueno. Y eso es hermoso. Va a ser natural, por eso uno encuentra gente que se convierte, que antes odiaba la iglesia, cantar, imagínense cantar himnos. ¿A quién se le ocurriría cantar himnos si andaban bailando en las discotecas, emborrachándose? Y eso era lo que les encantaba. Y se encuentran con Cristo, el corazón cambia, y ahora les encanta ir a la iglesia, les encanta cantar, y piensan en las cosas que hacían antes y les da vergüenza. ¿Por qué? Porque la esclavitud ha cambiado. Antes eran esclavos de Satanás, ahora llega a ser esclavos de Cristo Jesús. Y como era antes natural hacer la voluntad de Satanás, va a llegar a ser natural y delicioso hacer la voluntad de Cristo. Por eso es importante morir al pecado, entrar en esta experiencia de muerte en la cual nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo para que Él pueda vivir en nosotros. Y Él cambia el corazón, cambia la mente y cambia nuestros deseos. Versículo 19. Hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros o sometisteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así que aquí el apóstol Pablo introduce la experiencia de la santificación. En la experiencia de la santificación vamos a aprender a someter nuestros miembros para hacer justicia. Ese es el propósito de la santificación, es enseñarnos a vivir una vida justa, como justos. El Señor nos ha declarado justos a través de la justificación, a través de la santificación nos va a enseñar a vivir una vida justa en cada aspecto de la vida, en la vida personal, en la vida de hogar, en la vida comunitaria, en la vida de iglesia. El Señor desea que se manifieste en nuestras vidas el principio de la justicia que Él nos ha dado a través de la justificación. Y eso ocurre a través de la santificación. A través de la santificación vamos a aprender a vivir como esclavos de Cristo, esclavos de la justicia. Va a llegar a ser natural. Amamos lo bueno, odiamos lo malo. El Señor ha implantado en el corazón un principio de enemistad contra Satanás ahora. Y a pesar de que tenemos la misma naturaleza, la naturaleza no es cambiada. La naturaleza ahora es voluntariamente subyugada a Cristo Jesús a través de su Espíritu. Es la misma naturaleza que Cristo Jesús tuvo. Jesús tuvo la naturaleza humana caída. Tenía el yo, el mismo principio que nos controla a nosotros, pero estaba subyugada al Espíritu Santo. La divinidad moraba en él y la humanidad estaba unida a la divinidad y estaba sometida a la divinidad, y por lo tanto Jesús nunca pecó, porque él se sometió a la divinidad y en todo sometía su humanidad a la divinidad. Y en eso se encontraba la victoria. Tú y yo, a través del nuevo nacimiento, llegamos a ser partícipes de la divinidad de Cristo. Dice la Biblia, a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, cuando esa unión ocurre la humanidad caída, subyugada a la divinidad, entonces ahí se encuentra la victoria. Ese es el secreto de la victoria. No necesitas tener una humanidad santa. Nadie tiene una humanidad santa. Hay un error teológico que se llama la santidad de la carne y que enseña que no se puede pecar, que el que está convertido no puede pecar. Eso no es verdad, eso es mentira. Nadie va a tener una humanidad santa hasta el día que se nos entregue una nueva humanidad. Cuando el Señor Jesús venga, nos va a dar una nueva naturaleza. Entonces ya no vamos a tener una naturaleza con tendencias al mal, con deseos al mal. Pero mientras estemos en este mundo vamos a tener aquello, porque tú has desarrollado tu naturaleza caída hasta lo máximo y esa naturaleza caída siempre te va a estar causando problemas.
pero no quiere decir que tú tienes que someterte a ella para pecar. Si aprendes a someterte a la naturaleza divina que mora en ti a través del Espíritu Santo. Cuando eso ocurre y aprendemos el secreto de someternos a Cristo, al Espíritu Santo, y caminamos en el Espíritu, no en la carne, entonces obtenemos victoria. Obtenemos victoria. Muy bien, versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuál era el fruto de aquellas cosas? El apóstol Pablo habla de los frutos en Gálatas 5. Dice, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 22 es importante, es una promesa. Nuevamente una promesa dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Así que la santificación es un fruto de la justificación. Y como fin, la vida eterna. Como fin, la vida eterna. Así que gracias a Dios hemos llegado a ser siervos. Es por eso que el apóstol Pablo se llama a sí mismo siervo de Cristo Jesús. Y el verdadero cristiano es un siervo de Cristo. Por eso que a los 144,000 se los llama siervos. ¿Quién es un siervo? Un siervo es alguien que no tiene voluntad propia. El siervo se ha sometido a la voluntad de su Señor y hace la voluntad de su Señor, no de sí mismo. El siervo no se puede levantar en la mañana y decir, ok, bueno, hoy día me tomo un cafecito, me tomo un mate. El siervo no hace eso. El siervo toma lo que el Señor le dice. El siervo no puede decir, bueno, hoy día voy a ir a comer al restaurante, a lo mejor hoy día me quedo en la cama más largo tiempo. No, el siervo hace lo que el Señor le dice. Él vive para hacer la voluntad de su Señor. Es lo mismo con el cristiano. El cristiano ha de hacer lo que Dios dice. Le guste o no le guste. Es la voluntad de Dios que es suprema en nuestras vidas. Y eso llega a ser una realidad a través de la experiencia de la muerte. ¿Se acuerdan que la cruz significa una sumisión completa a la voluntad de Dios? Nos sometemos a Él. En todas las áreas de la vida, en lo que comemos, lo que tomamos, lo que nos vestimos, toda área de la vida, ahora vamos a hacer lo que Dios desea. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta entonces en cuanto a morir al pecado? En el griego no hay diferencia entre la palabra siervo y la palabra esclavo. Es la misma palabra. Simplemente la traducen siervo para quitar el impacto de la palabra que Pablo está usando. Pablo está usando una palabra fuertísima para ejemplificar lo que significa ser cristiano. El cristiano ha perdido su voluntad. Si nos consideramos nosotros muertos a nosotros mismos, entonces hemos entregado nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios y vivir para hacer la voluntad de Dios. Eso significa ser esclavo a la voluntad divina. Ahora, somos esclavos de libertad porque el Señor nos hizo libre y el Señor no tiene esclavos de la manera que los esclavos eran. El Señor da libertad, da gozo, pero el Señor desea de que nosotros no consideremos como opción el hacer nuestra propia voluntad. Ahora, el secreto, ¿de qué manera nosotros luchamos contra la tentación, contra el pecado? El secreto, cuando nosotros hablamos de luchar, es, bueno, apretar los dientes y no importa lo que pase, aquí yo peleo. Eso no es, en la vida cristiana, el luchar, el apóstol Pablo nos ha dado el secreto, es someterse. Entonces, cuando Satanás me ataca, yo en vez de confrontar a Satanás, yo me someto a Cristo. Y en la sumisión a Cristo, en el morir al yo, Satanás perdió su poder. El problema es que cuando yo trato
de vencer mis problemas con mis fuerzas, con mi sabiduría, entonces Satanás hace de mí lo que él quiere. Pero si yo me someto a Cristo y muero a mi propia voluntad, a mis propios deseos, entonces Satanás no tiene juego, perdió. Es como el gato que está tratando de comerse la laucha se hace la muerta. La última estratagema de la laucha para salvarse se hace la muerta y desconcerta al gato. El gato dice, ¿qué le pasó a la laucha? La espera. ¿Saben que ustedes que hasta el ratón o la laucha hasta deja de respirar y calma su corazón al punto casi de morir? Y el gato espera, está jugando un juego y eventualmente el gato se da vuelta para irse y la laucha sale arrancando. Se las ganó. Entonces, de la misma manera nosotros, el poder, nuestra batalla se encuentra a quién nos vamos a someter. ¿Nos vamos a someter a Satanás o nos vamos a someter a Cristo? Y ahí se encuentra la batalla. Entonces, el secreto de la victoria es sométete a Jesús. Cuando viene la tentación, sométete a Cristo, entrégate a Él, ríndete a Él para que Él haga su voluntad a través de ti y pueda cambiar los pensamientos, los deseos. Esa tentación que parece tan poderosa y que te ha controlado por tantos años, si vienes a Cristo y te sometes a Él, el Señor toma control y te cambia el deseo del pensamiento, el deseo del corazón, los deseos incluso los hábitos de comer. Todo el Señor puede cambiarlo y lo cambia de una manera tan maravillosa que viene de adentro para afuera. No es algo que es enforzado, sino que es algo que es voluntario, porque Cristo está obrando a través de tu voluntad. Entonces, en la sumisión se encuentra la victoria. Es interesante, ¿no? Ya, hermano Hernán, ya le doy la palabra. Que en la Biblia, en la vida normal, la sumisión es un signo de debilidad. En el mundo, someterte, rendirte es debilidad, pero en el reino de Dios, la sumisión y el rendimiento es signo de fortaleza, es señal de fortaleza, porque es Cristo Jesús ahora el que toma control y Satanás no te puede controlar. Yo hablé del hecho de que hay una teología falsa dentro de la iglesia que dice que vamos a seguir pecando hasta la segunda venida de Cristo. Claro. La verdadera enseñanza adventista enseña que Dios va a tener un pueblo libre y victorioso al momento que Cristo salga del santuario celestial, cuando se acaba la gracia. Ahora, yo enseño esto con mucho cuidado, hermanos. Yo se lo estoy enseñando en el contexto del morir a nosotros mismos. Y ahí es tan solo en eso podemos tener nosotros la victoria. Porque no es tú el que obtienes la victoria, es Cristo a través de ti en cooperación contigo. Tú cooperas con Él. Él es el que da la victoria, Él es el que da el poder, Él es el que obra en ti. Tú tienes que cooperar con Él a través de la sumisión, a través de la obediencia, a través de escoger lo que es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque dentro de la iglesia adventista, el área conservadora de la iglesia adventista, por muchos años se ha hablado de la victoria sobre el pecado y se ha enseñado como el perfeccionismo moral, como una condición para ser aceptos ante Dios. Y eso no es verdad. Nosotros somos aceptos cuando somos justificados y recibimos la salvación cuando somos justificados. Pero el Señor anhela darnos una victoria total. El otro problema es que se habla de la victoria sobre el pecado, y yo crecí adventista, yo nací en hogar adventista, y a mí me volvió, yo era un muchacho que yo anhelaba vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero nunca se me enseñó cómo. Nunca se dio énfasis a la justicia de Cristo, a Cristo morando en nosotros. Nunca se nos enseñó la justicia por la fe, el poder del Espíritu Santo. En cierto sentido, bueno, bien profundo, se puso el peso de la victoria sobre mis hombros.
Y eso destruye, hermanos, porque es imposible para mí ganar la victoria por mis propias fuerzas. No está en mí, hermanos. El apóstol Pablo, Romanos 7, bien claro lo muestra. La verdadera justificación por la fe, la verdadera victoria en Cristo se encuentra en Cristo. Él es el que lleva el peso, Él es el que otorga la victoria. En Él yo obtengo todo lo que Él pide de mí. ¿Se dan cuenta la diferencia? Sí, claro. En otras palabras, nosotros como adventistas estábamos enseñando catolicismo solapado, pero es catolicismo porque se pone el peso sobre el creyente. Él es el que tiene que hacer las penas, las mandas, hacer las oraciones y todos para que Dios lo acepte. Esa es religión pagana, hermanos, es la base de todo paganismo, es el ser humano que tiene que complacer a Dios. Claro. La religión de Cristo es Cristo quien es nuestro todo. Él es el que ya complació a nuestro Padre, que nos ama profundamente. Él ya pagó todas nuestras deudas. La deuda está saldada y ahora cuando entro en Cristo, Él me otorga esa victoria y la vive a través mío en cooperación conmigo, o yo en cooperación con Él. Él está a cargo. Así es. Y hay una gran diferencia. Yo quiero que se fijen en el cuadro que yo tengo acá atrás, mío lo puse por razón, ahora lo uso, que Cristo Jesús es nuestro sacrificio y es nuestro sumo sacerdote. En Él yace toda provisión para nuestra salvación. Y la victoria del pecado se encuentra en Cristo Jesús. Tú no puedes vencer tus pecados tú forzándote a vencer el pecado. Debes aprender a someterte a Cristo Jesús y unirte a Él. Y en eso hay victoria sobre el pecado. Esa teoría adventista, que es verdad, esa teología adventista que dice que Dios va a tener un pueblo que no peca, ha llevado a muchas generaciones de adventistas a creer de que, bueno, tenemos que esperar hasta ese momento para dejar de pecar. No, el Señor anhela darnos la victoria sobre nuestros pecados ahora. El Señor presenta una realidad que Él desea que alcancemos en Cristo Jesús. Sí, claro. Ahora, hay dos cosas. Esto es lo peligroso de hablar de victoria sobre el pecado. Es muy peligroso porque puede centrarnos en nosotros mismos y quitar los ojos de Jesús y nos comenzamos a mirar nuestros pecados y decir, tengo que vencer esto, tengo que vencer lo otro, tengo que vencer esto. No, saca los ojos de ti y ponlos en Cristo. Sí, y fíjate en Cristo, que en Cristo Jesús tú ya eres acepto y eres tratado como el Padre, como que nunca has pecado ni que pecas. Pero a medida que vas viviendo con Jesús, es algo natural, no hay que forzarlo, es algo natural. El Señor Jesús comienza a orar en ti y comienza a traer estas realidades. Te dice, hijo mío, mira, tú tienes problema con el genio. Yo ya te di la victoria, pero ahora te voy a enseñar a vivir, a vencer ese genio para que viviendo ya puedas ser como yo. Entonces, de esa manera va ocurriendo. Eso es un proceso natural, no es un proceso forzado. Y la manera que vencemos el pecado es cuando nos sometemos a Jesús, cuando tú le dices, sí, Señor, yo tengo un problema con el genio. Por favor, perdóname y te pido que me des la victoria que ya obtuviste por mí. Muchas gracias por vencerlo. Ahora te agradezco porque yo ya no soy más enojón. En ti yo ya soy libre del enojo. Ahí te sometiste a Él, ¿viste? Entonces lo venciste, el Padre te declara que has vencido ese pecado. Ahora la implementación de aquello tomará tiempo, puede ser en forma milagrosa, así, pero Dios ya te declaró listo, estás vencido. Entonces vives en victoria, no vives en derrota. Entonces el Señor desea que soñemos ser santos y puros. Que nos miremos como Él nos ve, santos y puros. Y que vivamos en una realidad de santidad y pureza, hermanos, porque esa es la manera que crecemos. Si nosotros estamos constantemente diciendo, pucha, que soy malo, mira esto, nunca lo voy a vencer, que nunca vas a crecer. Pero si estás constantemente viendo a Jesús y en Jesús te ves a ti, entonces vas a crecer en esa realidad y vas a llegar a ser como Él.
Esperar dejar de pecar hasta que Cristo venga es muy tarde, porque ya el Señor salió, y si yo sigo pecando después que Él salió del santuario, tengo una lista de cosas que no han podido ser perdonadas. Así que, pero Claro. miren, no entren en controversia en aquellas cosas, céntrense en Cristo Jesús. Vivan su vida de amor y absoluta dependencia de Cristo Jesús, y es garantizado que el Señor te va a tener listo para cuando se cierre la gracia. Eso es garantizado. Ni siquiera te preocupes de aquellas realidades. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos? ¿Les queda claro a los demás que están calladitos? ¿Sí? Ya, muy bien. Muy bien. Vamos entonces ahora a la tercera área de muerte. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 6 y versículo 14. Mire, el Espíritu Santo habla a través de la conciencia. Por lo general, la voz de la conciencia es la voz del Espíritu Santo. Ahora, la voz del Señor Jesús dice, vamos a tomar una lección en cuanto a esto para aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando el Señor Jesús dice que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y una de las cosas que identifica al pueblo de Dios es que ellos entienden su voz. Ahora, hay una voz suprema, que es la voz de la revelación. La Biblia y el espíritu de profecía es la voz suprema. Esa, cuando tú hables la Biblia, cuando tú hables el espíritu de profecía, Dios te está hablando. Ahí no te tienes que preguntar, ¿será Dios el que me dice? Pero cuando tú escuchas, tienes una impresión en el corazón o en la mente. Yo a veces he escuchado la voz de Dios audible, 2 o 3 veces audibles, como que alguien me hubiera hablado en mi oreja. Pero por lo general son impresiones en la mente. Y si el alma está sometida y has aprendido a tener paz y tranquilidad en la presencia de Dios, la voz de Dios puede escucharse muy clara. Pero esa voz de la conciencia debe ser sometida a la autoridad de la voz de la palabra de Dios. En otras palabras, si algo que yo escucho, si algo que estoy impresionado va en contra de las palabras de Dios o del espíritu de profecía, entonces obedecemos lo que la Biblia y el espíritu de profecía dicen, no lo que yo creo. Por ejemplo, hay una niña me viene a hablar y dice, pastor, fíjese que estoy enamorada, me quiero casar. Ah, qué bueno. Le digo, ¿y el chico es adventista? No es adventista. Ah, le digo yo, sí, pero el Señor quiere que me case con él. ¿Y cómo sabes que quieres que te cases con él? Le digo, porque yo oré y le pedí señales. Y las señales me mostraron que Dios quiere que yo me case con él. Ah, le dije. Entonces son señales falsas, le dije. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya dice que Él no desea que te cases con Él. Ah, entonces le abren los ojos bien grandes. Ya sea señales, ya sea que caiga un rayo del cielo, que el sol se convierta azul si le pides a Dios que lo haga, y se convierte en azul, pero contradice su palabra. No, los milagros y las señales son falsas. Es lo mismo cuando nosotros escuchamos, así sea lo que creemos que es la palabra de Dios, y va en contra de lo que la Biblia dice, rechazamos esto y aceptamos lo que la palabra de Dios dice, porque Dios no se contradice. Entonces, esa es la prueba más certera. Ahora, si tú escuchas la palabra de Dios y no va en contra de las Sagradas Escrituras, no va en contra del espíritu de profecía, lo que tú conoces, las verdades, entonces ahora pruébalo, pues. Comienza a caminar con aquello y ve dónde te guía. Le dices, Señor, Señor, estoy impresionada que quieres que haga esto. Lo voy a hacer. Te pido que tú abras o cierres puertas de acuerdo a tu voluntad. Si esto no es tu voluntad, cierra las puertas, Señor. Pero si es tu voluntad, ábreme las puertas y muéstrame que eres tú el que me estás guiando. Lo pones a prueba, pues, porque hay que probar los espíritus. ¿Ya? Nunca, bueno, a no ser que, por ejemplo, yo una vez estaba orando y el espíritu me habló, me dijo, quiero que vayas a visitar a tal persona y le lleves este mensaje, años atrás. Así que paré de orar y me fui. Llegué a la casa de esta persona un domingo temprano, bien temprano de mañana, y golpeé la puerta
y no salía nadie. Y yo dije, me estoy volviendo loco que el Espíritu Santo me dijo que iría a visitar a esta persona. Dije, me volví a golpear la puerta, esperé un rato, nadie salía. Dije, estoy loco. Así que me comencé a ir para el auto y de repente se abre la puerta y me dice, Samuel, ¿qué estás haciendo aquí tan temprano? Entonces le dije, fíjate que esta mañana estaba orando y el Señor me dijo que te trajera este mensaje. Y le dije el mensaje y se puso a llorar la señora. Y me contaron la experiencia, era exactamente lo que necesitaban, el mensaje era exactamente lo que ellos estaban pasando. Entonces, claro, cuando el Señor te impresiona, te dice, hace esto, anda a visitar a aquella persona, hazlo y ve cómo resulta. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, hay consejos directos que no debe ocurrir. Matrimonios desiguales no deben ocurrir dentro del pueblo de Dios. Porque Dios es un Dios de misericordia y va a tratar de sacar lo bueno a pesar de los errores que nosotros cometemos. Pero si nosotros andamos buscando la voluntad de Dios, anda primero a la Biblia y el Espíritu de Profecía, estudia lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, le estamos hablando a un pentecostal acerca del sábado y él sí es impresionado, sí es verdad, le mostramos la verdad, y él luego te dice esto: yo voy a orar para ver si es la voluntad de Dios que yo guarde el sábado. Él no tiene que orar. Él tiene que orar para rendir su corazón y pedirle a Dios que le dé el poder para hacerlo, pero no tiene que orar para ver si es la voluntad de Dios. Él ya sabe lo que es la voluntad de Dios. Ha sido expresado aquí. El problema es de que nosotros hacemos esto. Yo voy a orar. ¿Por qué queremos orar? Porque no queremos hacer lo que Dios dice. ¿Por qué pedimos señal si ya sabemos lo que la palabra de Dios dice? Es porque no queremos hacer lo que el Señor quiere. Entonces queremos que el Señor se contradiga. Es como el profeta Balaam, perdón. Balaam, el Señor le dijo, no vas a ir. ¿Te acuerdas que le dijo? Y luego volvieron a venir y le ofrecieron más dinero. ¿Qué? Él se fue a orar nuevamente. Y Dios le dijo, vas. ¿Y qué le pasó al final a Balaam? Se perdió, fue destruido, producto de que fue en contra de la voluntad de Dios. Cuando Dios revela su voluntad, requiere que Él lo diga una pura vez, porque Dios no cambia. Si nosotros empujamos y empujamos para hacer nuestra voluntad, Dios lo va a permitir y vamos a tener que pagar nuestras consecuencias. Y dice la hermana de White de que el hogar mixto es un hogar donde nunca se levantan las sombras. Y yo como pastor he visto eso, cuán realidad es eso. Dios desea que aquellos que se casen, que el católico se case con el católico para que sean felices. Que el pentecostal se case con el pentecostal para que sean felices. El ateo con el ateo, porque Dios anhela que los que se casen sean felices, y que el adventista se case con el adventista, porque así tienen más chances de ser felices. Eso es lo que Dios desea. La voluntad de Dios es siempre para nuestra felicidad. Siempre. Siempre es para nuestra felicidad. En la obediencia se encuentra la felicidad, hermanos. El gozo de la vida se encuentra en obedecer a Dios. Porque Él desea lo mejor para ti. Ahora, si ofendí a alguien esta noche diciendo esto, yo no deseo ofenderte, no te conozco, pero estoy presentando lo que la Biblia dice y usando eso como ejemplo, para que veamos cómo encontrar la voluntad de Dios. La primera voluntad de Dios está siempre revelada en las Sagradas Escrituras. Si tú lo lees aquí, no necesitas hacerte más preguntas qué es la voluntad de Dios. Ahora, tu parte es someterte a aquella voluntad y hacer lo que Dios dice. Amén. Muy bien, se nos pasó la hora. Vamos a dejar el tercer punto para la próxima semana. ¿Hay alguna otra pregunta? La abominación desoladora es el papado, es el catolicismo. Y está presentada en Daniel, en todas las profecías de Daniel se presenta la abominación desoladora. La palabra abominación se refiere a idolatría, y la palabra desoladora se refiere a que es un poder perseguidor. Así que es un poder idólatra que persigue al pueblo de Dios. Y ese es el catolicismo, el papado. Bien. Muchísimas gracias.
Así que cuando veamos a la abominación desoladora está parada en el lugar santo, debemos arrancar. Y eso está a punto de ocurrir, hermanos. Estamos viendo la caída, como lo estudiamos cuando nos juntamos por primera vez. Está a punto de caer el poder del rey del sur, como lo hablamos la primera vez que juntamos ustedes, muchos de ustedes no estaban. El rey del sur está a punto de caer y las señales de lo que está ocurriendo nos están diciendo que eso viene, y el rey que se levanta en su lugar es la abominación desoladora, el rey del norte. Así que eso está a punto de ocurrir. Pronto vamos a tener que arrancar. Los que son sabios ya debieran haber arrancado. Debieran haber salido de las ciudades a vivir en pueblos o lugares rurales para poder prepararse. Debieran haber familias, grupos que salen de las ciudades a lugares que ellos pueden preparar para aquellos que no salen ahora y salgan después, tengan lugares donde ellos puedan refugiarse. Entonces, las familias que pueden comprar terrenos, hacer casas, lugares de viviendas y comenzar a plantar, a crecer ya vegetales y todas esas cosas, debieran hacerlo en preparación para ellos, sus hijos, y también en preparación para otros hermanos. Y cuando se conviertan, cuando venga el mensaje de salir de Babilonia, van a haber muchos que van a salir. Y ellos van a querer también salir de las ciudades y tener lugares donde ellos puedan ser refugiados. Así que eso es lo que se debe hacer. Y no debemos olvidar las ciudades, no nos debemos ir tan lejos que no podemos volver a trabajar en las ciudades. Debemos irnos a lugares de refugio, pero volver a trabajar en las ciudades de afuera. Debemos seguir trabajando en las ciudades de afuera para poder predicar el último pregón. Pero hay que salir, hermanos. Viene un tiempo terrible, especialmente a los que están en las ciudades. Va a ser terrible. Terrible. Dice la hermana Guay que va a llegar el tiempo que miles de ciudades van a ser destruidas. Van a quedar otras ciudades, van a haber ciudades que eran pobladas y van a quedar casi vacías producto de la enfermedad. Así que lo que hemos visto ahora con la pandemia, esto no es pandemia, hermano, vienen reales pandemias, vienen cosas terribles. Debiéramos volvernos inteligentes en el uso de remedios naturales. Lo que la hermana de White habla, la medicina misionera, la habla ella. Porque va a llegar tiempos en que va a haber gran necesidad de gente que atienda a los enfermos, hermanos. ¿Cómo podrían ustedes ayudar a los que están con el COVID? Los adventistas debiéramos saber cómo ayudar a los vecinos que están enfermos de COVID-19, el COVID-19. Ir a hacerles tratamientos para ganarles el corazón y hablarles del evangelio. Si el virus, este virus es muy fácil de tratar, muy fácil, es un virus nomás. Y debiéramos nosotros, como se llama, saber. Entonces, por ejemplo, hay un hermano en México, ha sanado más de 200 personas y ahora ha llegado casi a ser héroe del pueblo porque ha sanado a tantas personas con algo tan sencillo. Entonces, los adventistas hemos sido llamados a ser médicos misioneros. ¿Y de dónde sacamos el conocimiento del Espíritu de Profecía? Lean los libros del Espíritu de Profecía y ahí se nos dan las maneras que hemos de vivir, la manera que hemos de tratar las enfermedades y todo eso. Y Dios ha dado ese conocimiento específicamente para el tiempo del fin, porque eventualmente, hermanos, van a llegar los momentos en que la medicina normal va a quebrar, van a haber tantos enfermos, van a haber tantos casos como en muchos países con el asunto del virus. Los hospitales no pueden dar abasto, la gente se está muriendo en las calles. En Bolivia me decía una hermana que en su ciudad la gente, el hospital no puede albergarlo, la gente se está muriendo en las calles. En Perú me contaban una hermana de que ponen a los enfermos afuera, los muertos afuera. Los tiran afuera y si no los levantan, la gente quema los cuerpos ahí en las calles para que ellos no sean infectados. Entonces, y los adventistas tenemos el conocimiento de cómo tratar estas cosas. Y Dios nos ha dado conocimiento para poder acercarnos a las personas y ganarles el corazón, ministrar a sus necesidades, y cuando les ministras a sus necesidades, entonces le ganas el corazón y ellos van a querer escuchar el mensaje que tú tienes. Entonces háganse inteligentes, comiencen a estudiar la medicina natural que Dios nos ha dado como legado a la iglesia adventista.
Hace unos años atrás, aquí en Australia, en un colegio naturista, no adventista, naturista, se condecoró a Elena de White como la pionera más grande de la medicina natural moderna. A Elena de White. Así que, y los adventistas no practicamos eso. En nuestros hospitales se practica solamente la medicina convencional, la medicina aleopática. Pero Dios no nos dio como legado la medicina aleopática. Dios nos dio como legado la medicina natural, hermanos. Y debiéramos ser inteligentes como hacerlo. ¿Sabían ustedes de que en los primeros años de la historia de la iglesia adventista teníamos un hospital muy grande en Estados Unidos? Y hasta ese hospital incluso llegó a venir el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, vino a ser tratado. Tenía tanta influencia ese hospital, hacían sanidades maravillosas y llegó a tener una influencia tan grande. Ese es el deseo de Dios, hermanos. Cuando tienen enfermedades así, ver los adventistas, ellos refugiarse y olvidarse del vecino, nosotros inmediatamente debiéramos salir a ayudar a los demás. Yo les enseñé en mi iglesia, cuando comenzó esto, yo les hice un curso de cómo tratar las enfermedades con medicina natural. Si ellos se enferman, ¿cómo te sanas tú del virus si te enfermas? Tienes el sol, tienes el agua, tienes vitaminas, tienes la alimentación. Un adventista no se debiera morir por un virus. Si un virus es fácil de derrotar, sea cual sea el virus. Pero bueno, eso lo dejamos para otra época, para otro tiempo. El pastor Doug Batchelor no es disidente. El pastor Doug Batchelor es un pastor de la iglesia adventista. Él trabaja para la iglesia adventista y tiene un ministerio llamado Amazing Facts. Así que es un ministerio aceptado por la conferencia general. Trabajan mano en mano con la conferencia general. Él no es disidente. El problema es, hermanos, de que en Sudamérica y aquí en Australia también, cualquier persona que comience a obrar en forma libre, a predicar el evangelio que Dios nos llamó, a hacer la obra que Dios nos ha dado, sin obtener permiso oficial, se los llama disidentes, pero eso no es verdad. A mí me llamarían disidente, y aquí en Australia tristemente me llaman disidente, a pesar de que yo soy 100% fiel a la iglesia, pago mis diezmos a la iglesia, soy miembro de la iglesia, pero porque el Señor me llamó a vivir por fe y a no recibir salario y ir donde Él me envía. Muchos me han llamado disidente, pero yo no soy disidente, no tengo espíritu disidente, no tengo espíritu separatista, nada. Yo amo las verdades y amo al pueblo. Ahora, hay movimientos disidentes peligrosos, sí. Y hay que tener cuidado cuando tú escuchas movimientos que andan tildando a la iglesia de Babilonia y lo único que hacen es hablar de los pecados de los dirigentes y eso es todo lo que hablan y tienen posiciones extremas, entonces hay que tener cuidado con ellos. Eso sí, pero por ejemplo, al pastor Stephen Bohr se lo clasificó como disidente porque él se opuso a la ordenación de la mujer. Pero el pastor Bohr ha servido a la iglesia por años, es un teólogo fiel, predica las verdades de la iglesia y es fiel miembro, ahora es pastor retirado y sigue siendo fiel miembro de la iglesia adventista, no es disidente. Movimientos disidentes son movimientos que crean división, que crean posiciones extremas y que se dedican a tildar a la iglesia de maneras que no debiéramos andarla llamando ni tildando. Algunos andan enseñando otras cosas, algunos tienen posiciones fanáticas. Por ejemplo, hay movimientos antitrinitarios dentro de la iglesia que enseñan de que Jesús es un ser creado, que no hay Espíritu Santo. Ese es un movimiento disidente. ¿Cómo se llama? Hay movimientos que andan enseñando, que andan poniéndole fecha a la segunda venida de Cristo, fecha a ciertos cumplimientos de profecías. Esos movimientos, ¿cómo se llama? Son teorías falsas. Si andan apuntando a que la iglesia, que la organización es Babilonia y que enseñando los pecados y faltas de algunos de nuestros dirigentes, hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, pastor, muchísimas gracias.
Mucho cuidado por eso. Mira, yo he visto tanta gente que se ha ido, se ha perdido producto de esto, que es triste. Sigue a Cristo y sigue las verdades que Dios nos ha dado como un pueblo. Ama a tus pastores, ama a tu iglesia, ama a los dirigentes, siempre consciente de que son tan seres humanos como tú y tienen tantos defectos como tú. Muy bien, ¿qué les parece si oramos? Padre eterno, gracias por darnos el maravilloso mensaje que hemos sido libres del pecado, Señor. Ya no somos más esclavos y que en Cristo Jesús hay completa limpieza. Nuestros pecados no tan solo han sido pagados y nuestra cuenta saldada y la victoria de Cristo nos ha sido otorgada. Qué gozo podemos tener en Jesús. Pero también, Señor, tenemos la maravillosa seguridad que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias por aquella promesa. Enséñanos, Señor, día a día a someternos a ti, Señor. Someternos a la justicia, someternos a lo bueno. Y, Señor, resistir al diablo de todo corazón para que él huya de nosotros. Enséñanos, Señor, a morir día a día, a vivir una vida, Padre, de unión contigo, de unión con Jesús. Que nuestra voluntad esté, Señor, sometida en tu voluntad y que seas tú el que obres en nosotros, tanto para el querer y el hacer, de acuerdo a tu maravillosa voluntad. Bendice a mis hermanos allá, Señor, donde estén, en Ecuador, en Chile, en Argentina. Guíalos, Padre, dales poder del cielo para ser verdaderos cristianos, que brillen por ti, que sus caracteres, Señor, refuljan en el medio de un mundo oscuro, que sean, Señor, gente que haga buenas obras, que se preocupen de sus vecinos, de las personas pobres, necesitadas, para que así tu nombre sea exaltado en el medio de este mundo que no te conoce. Gracias, Señor. Y hasta el próximo martes, cuando nos juntamos nuevamente, si es tu voluntad, protégenos y guíanos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.